Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos este rato. Vamos a intentar contaros alguna cosa interesante, un proyecto muy bonito. Yo soy Javier Fernández, soy el director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado de Asturias y me acompaña Berriera, que es el CEO de la empresa Tendios. Os vamos a tratar de contar un proyecto en el que estamos colaborando y que estamos implementando conjuntamente y en el cual pues, realmente buscamos optimizar lo que es la gestión de nuestra contratación, de la tramitación de la contratación pública. Casi nada, la verdad. todo un reto. Nosotros en el Principado de Asturias estamos utilizando la inteligencia artificial ya en diferentes ámbitos. Tenemos, digamos, como 3 vías de uso de inteligencia artificial. Hay una vía más ligada a lo que es el aumento de la productividad de los empleados públicos. Hay otra vía en la que estamos experimentando pilotajes, casos de uso un poco más disruptivos, donde estamos evaluando la posibilidad, la viabilidad de ese proyecto de escalado, del valor real de esa inteligencia artificial en cada uno de esos procesos. Y luego tenemos una estrategia más de medio-largo plazo, donde lo que buscamos es el generar nuestros propios agentes de inteligencia artificial con cierta soberanía tecnológica y de conocimiento y que son proyectos de más recorrido y proyectos de innovación. Dentro de esa primera línea que os comentaba de mejora de la productividad, pues hay un punto de dolor que yo creo que tenemos todas las administraciones, ¿no? Que es lo que nos cuesta la tramitación de nuestra contratación. La tramitación en general y la de contratación en particular. Si además lo llevamos a un ámbito tecnológico, que es nuestro caso, nuestra propia dirección general genera un montón de pliegos de tecnología, hace que este proceso sea todavía más complejo. La realidad que nos encontramos es que, a pesar de que desde los órganos de contratación, incluso la Dirección de Contratación Centralizada de Patrimonio, donde se regula, digamos, nuestros procesos de contratación, se establecen plantillas, incluso se ha establecido un contrato tipo para que eso pueda permitir la generación de pliegos con mayor agilidad. Pero lo que nos encontramos en nuestra dirección es que no hay un contrato igual al otro. Cada pliego que tenemos que realizar pues exige determinados parámetros, determinados aspectos que hay que personalizar. Y esto nos lleva tiempo a nosotros en la elaboración de los documentos y les lleva tiempo a los órganos fiscalizadores que se tienen que leer estos documentos y que en muchos casos no entienden nada de lo que les ponemos, las palabras que ponemos en nuestros pliegos. En todo este proceso, pues estábamos buscando alternativas. Hace, pues yo creo que 2 años y algo, nos tropezamos con Tendios en un evento de aceleradora de startups y yo creo que fue como el inicio de un noviazgo, ¿no? Cuando detectas a alguien que parece que os gustáis, o que tenéis algo ahí en común y tuvimos un primer contacto. Parecía muy interesante lo que estaban desarrollando, era todavía un proyecto incipiente, sobre todo desde el punto de vista de las administraciones. Yo creo que estabais trabajando más hacia el ámbito privado. Sí. Pero bueno, digamos que ya nos quedamos un poco con la idea y esperando un poco qué daba de sí aquello. Un año más tarde, o más o menos, en otro evento también de GovTech, volvimos a hablar. Habían progresado mucho, lo que ya nos estaban contando ya se aterrizaba mucho más en lo que nosotros necesitábamos, en el mundo de la administración, y a partir de ahí, bueno, pues tuvimos una serie de contactos ya más frecuentes, nos permitieron acceder a su licenciamiento de manera gratuita para probarlo, y la realidad es que nos encontramos un producto que primero tenía una funcionalidad ya estable, que quizás no era tan novedosa, pero que desde luego estaba bien implementada y eso sí que fuimos capaces de comprobarlo a nivel de base de datos de contratación pública, y esto ya en sí mismo es una utilidad que tiene valor, el propio buscador de contratos, de pliegos, de documentos, con una serie de filtros que te ayudan a encontrar lo que tú vas a tener, algo parecido a lo que tú vas a tener que desarrollar, y eso era en sí mismo ya era una funcionalidad interesante, pero lo verdaderamente diferencial era el hecho de que luego pudiésemos aplicar la inteligencia artificial para el propio desarrollo de los documentos que nosotros teníamos que hacer, y que eso
pudiese servir para agilizar nuestro trabajo. Así que hicimos un contrato, estamos trabajando ahora en esa parte, somos conscientes, y éramos conscientes desde el primer momento, que no era un producto cerrado para que desde el primer día pidiésemos que nos elaborase un borrador y automágicamente, como dice algún compañero de nuestra dirección, saliese ese pliego. Yo creo que quien diga que eso se hace así no está siendo realista. Y el proyecto y en el proceso en el que estamos es en el de depuración, el de adaptar esta herramienta a nuestra casuística, a nuestras plantillas de contratación, a nuestros estilos de contratación. Y eso, además de que creo que, en cierto modo, ambos estamos mejorando porque el producto está aprendiendo de nuestra casuística y a nosotros nos está generando un valor añadido que casi al principio tampoco estábamos considerando, que es que nos está obligando también a estructurarnos. Para que estos desarrollos sobre inteligencia artificial funcionen adecuadamente, es fundamental que nuestros datos, nuestra estructura documental, también tenga cierto orden. Y eso realmente tiene valor en sí mismo para el trabajo posterior. De hecho, aunque en un principio nuestra idea era aprovechar esta herramienta para ser más ágiles en lo que era la elaboración de los documentos de los pliegos, realmente nosotros creemos que podremos estirar el valor de la herramienta también a la parte fiscalizadora. Si somos capaces de estructurar nuestros documentos, de tener una guía, de tener un estilo y de hacer un análisis a través de inteligencia artificial para la elaboración de los documentos, entendemos que no puede ser mucho más complicado hacer un análisis también a través de la inteligencia artificial para hacer la fiscalización de esos mismos documentos, bien sea por los órganos fiscalizadores o bien sea por nosotros mismos autofiscalizándose o haciendo una primera auditoría de autofiscalización de nuestros propios pliegos que facilite luego la validación con el órgano de intervención o con el órgano de contratación o de servicio jurídico. A día de hoy estamos en esa fase de primera implementación, hay grandes expectativas, hemos involucrado a todos los órganos de contratación de todas las consejerías y, evidentemente, trabajamos en hacer primero un pilotaje con nuestros propios pliegos de contratación. Y es en la fase que estamos, seguimos en esa fase de noviazgo, seguimos con la ilusión propia de esa etapa y yo creo que casi doy paso a Albert para que os cuente más los detalles de la propia herramienta. Muchas gracias, Javier. La historia vivida desde el otro lado es que hace 2 años Tendios era una startup de 3 o 4 personas, ahora es una empresa de 40 personas, 20 y pico de los cuales somos desarrolladores informáticos que escuchamos día sí, día también las sugerencias, los comentarios, las incidencias, que evidentemente las hay, de nuestros clientes, que ahora ya tenemos casi 40 entidades públicas que nos usan en su día a día como una herramienta complementaria a su gestor de expedientes, a su licitación electrónica. Tienen Tendios ahí como una herramienta para ganar eficiencia, para trabajar con calidad y vamos desarrollando producto, como decía Javier, lanzando mejoras cada día, ¿vale? Esto es algo que quería transmitiros, que básicamente somos un proyecto que no es un producto estático y aquí lo tenéis y aquí se queda y no va a cambiar nunca más, sino que cada día vamos mejorando el producto y se ven los cambios día a día en la herramienta. Algunos de los pains, de los dolores que apuntaba Javier, los tenemos en pantalla. Queremos ganar eficiencia, básicamente, me decías, en el proceso end-to-end de contratación. Queremos saber lo que contratan otros para inspirarnos y contratar nosotros inspirados por ellos. El copiar-pegar, pero hecho de una forma elegante y más sofisticada, ¿no? Queremos... ¿Qué más ponemos por aquí? Seguridad jurídica automatizada, ¿no? Lo que comentabas, con inteligencia artificial y fomentar la participación, ¿no? Que haya más concurrencia en nuestras licitaciones, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algunos vídeos apuntando a estos dolores, cómo los resolvemos con Tendios, ¿no? Pero antes me gustaría hacer una pequeña previa, porque la verdad es que estos días están siendo muy inspiradores también para nosotros, como operador económico de, básicamente, desarrollo de software con inteligencia artificial. Vemos que entidades públicas estáis haciendo muchas cosas con IA, hay muchos proyectos descentralizados que estáis probando, RACs, ¿no? ChatGPTs, licencias individuales que de repente se transforman en cuentas organizacionales con OpenAI, Microsoft Azure, Copilots, me decías, Javier. Entonces, todo esto nos está inspirando un montón, ¿no? Y quería apuntar que
qué pinta Tendios o otras herramientas de IA en esta revolución tecnológica que es la inteligencia artificial, que ha venido para quedarse. Esto está clarísimo, ¿no? Entonces, en esta tablita vemos algunas diferencias entre lo que es un sistema de inteligencia artificial con la especialización funcional en un proceso concreto, es decir, en nuestro caso, en contratación pública. Habrá otros softwares que hagan de otros procesos, obviamente, como Cursor para los developers, ¿verdad? Y lo que queremos nosotros es, básicamente, diferenciarnos en 4 aspectos muy claros. Primero, privacidad y seguridad de datos. O sea, el entorno de trabajo de la entidad en Tendios, los datos se quedan ahí, la inferencia con IA significa que no estáis entrenando ningún modelo de OpenAI o compañía cuando usáis Tendios, ¿vale? Esto queremos básicamente transmitir esta confianza de que esto es así. Estamos validados por esquemas nacionales de seguridad, ISOs y demás, para que básicamente tengáis la tranquilidad, ¿no? De que vuestro expediente que estáis trabajando y que no está publicado aún, pues sigue siendo confidencial en esta fase del proceso, ¿no? Luego, la base de datos, muy importante. O sea, en Tendios podéis estirar de las licitaciones que hay vivas, adjudicadas o no, en el mercado, básicamente, y inspiraros en ellas para preparar vuestro nuevo expediente, ¿vale? Esto, con ChatGPT, pues, oye, no va a place a navegar y encuentra los expedientes y se trae los documentos de una forma rápida y tal, ¿no? Hay mucha fricción en esto. En Tendios, en 4 clics, puedes tener las licitaciones similares a la que tú quieres preparar, seleccionadas de una forma muy rápida, ¿no? La base de datos es muy importante. La experiencia de usuario, es decir, no es lo mismo un chat. Hay muchos chatbots, chatbot de ciudadano, etcétera. No es lo mismo un chat que una experiencia de usuario, una user interface especializada en el proceso de contratación pública, ¿vale? Con las tablitas enseñando los expedientes, con el documento en la pantalla. Es decir, toda esta experiencia de usuario es valor añadido que nosotros os damos. Y además, por último, los famosos prompts y el famoso contexto, que ahora parece que aún no apreciamos el valor que tiene un buen prompt, pero empresas especializadas en IA como nosotros podemos meter prompts de sistema que ya estén perfectamente estructurados, con la anatomía perfecta para intentar que la respuesta de la IA sea lo más determinista posible dentro de lo indeterminista que es la IA en su naturaleza, ¿vale? Que nunca será una tecnología determinista que siga una cadena lógica como lo son los softwares clásicos, ¿no? Es una tecnología indeterminista y, por lo tanto, necesita de contextualización, de prompting especializado, y esto es lo que nosotros, es parte del valor añadido, que detrás del escenario de nuestra aplicación pues hay básicamente una serie de prompts que ayudan a que la respuesta sea lo más determinista posible, cumpliendo marco jurídico de la entidad y demás, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algo de vídeos. Y Javier, encantado si quieres comentar. Hay un aspecto que ha comentado Albert que para nosotros es muy importante, ¿no? La aplicación de la inteligencia artificial exige cada vez más un conocimiento funcional muy relevante. Hablamos de lo que la inteligencia artificial puede suponer en sustitución de tareas, la pérdida de empleo, y la realidad de lo que nos encontramos es que precisamente para implementar esas soluciones de inteligencia artificial cada vez tiene más valor el conocimiento funcional de las cosas que se hacen, porque en función de cómo configures, de cómo elabores ese prompt, el resultado va a ser uno u otro, y eso depende mucho del conocimiento funcional que tengas del proceso en sí, ¿no? Con lo cual, el tener una especialización en un ámbito concreto realmente aporta un valor. Nosotros creemos que si esa especialización viene de un conocimiento intrínseco de lo que es la administración, de los profesionales de la administración, tenemos que ser capaces de ser autónomos para hacer eso, pero en cuestiones que realmente requieren de un conocimiento más genérico, el externalizar eso no supone ningún problema, sino más bien un valor, porque van a hacerlo mejor que lo haríamos nosotros, ¿no? Totalmente. Aquí los compañeros detrás de la sala, si me podéis ayudar a proyectar estos vídeos, pero al final lo que se ve en la herramienta no es una experiencia de ChatGPT, es una experiencia que se ve el documento siguiendo la plantilla, la estructura de vuestra memoria justificativa, de vuestro PK, vuestro pliego técnico, y básicamente en cada sección hay, evidentemente, textos fijos que nosotros respetamos. Es decir, si tú le pides a ChatGPT que te haga una memoria justificativa o un copilot, todo es muy volátil, ¿no? Todo queda a libre albedrío de la inteligencia artificial y la estructura pues, no es necesariamente lo que te da, sigue la estructura del documento que tú esperas tener, que es
la plantilla pues, oficial de la entidad, ¿no? En cambio, con Tendios aseguras que la estructura del documento sigue vuestra plantilla 100%, ¿no? Vale, ahora estamos viendo ya el vídeo. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, es estamos trabajando un expediente, en la barra de arriba, esto va muy rápido, podemos añadir conocimiento, un pequeño Excel que yo me he hecho calculando costes para el expediente, un catálogo que he encontrado por Internet de unos proveedores que más o menos tienen los productos y servicios que yo quiero contratar, y además quiero añadir licitaciones similares en este expediente nuevo que yo estoy trabajando que se parezcan a la licitación de, por ejemplo, de mantenimiento de un montacargas que quiero contratar, ¿no? Entonces, añado licitaciones similares de una forma súper rápida a lo que es el contexto del nuevo expediente que estoy trabajando y me voy a los documentos de la licitación a trabajar con la IA, ¿vale? Una vez ya le he metido pues, toda la materia que necesita para poder trabajar, ¿vale? Me voy a preparar el pliego técnico y ahora esta es la estructura ya definida, es decir, al inicio de la colaboración definimos una serie de pliegos tipo de plantillas y hablamos con nuestra IA, que se llama Vera, a la derecha, con lenguaje informal, ¿vale? Aquí vemos pues, que tenemos una serie de documentos adjuntos y demás. Y hablando de forma informal a la IA, que esto es un gran valor de la IA, ¿no? Al final podemos hablar de forma informal y lo traslada al documento, y aquí podemos parar, lo traslada al documento en verdes y rojos, quitando y poniendo texto según las indicaciones que tú le has dado en el chat, ¿vale? Por lo tanto, es una experiencia diferente a ChatGPT que se ajusta mucho a lo que es trabajar un documento y verlo en pantalla en vivo mientras lo estás trabajando con algún compañero. Esto puedes trabajarlo también de forma colaborativa en vivo con algún compañero y vas aceptando los cambios conforme a la edición, ¿no? Entonces, básicamente, importante resaltar que nosotros no imponemos nada en el documento, simplemente sugerimos cambios en el documento y que siempre es el usuario el que tiene la decisión final de si los cambios se van a reflejar o no en la licitación que se va a publicar o no, ¿no? Y aquí también estos días vemos que se apunta mucho hasta dónde dejamos llevar la IA, ¿no? Es decir, la IA puede adjudicar un contrato público. Yo creo que todos tenemos la respuesta en mente de que no podemos dejar que esto pase, porque de entrada no cumpliría el reglamento de la UE, ¿no? Pero segundo, que no parece pues una decisión pues, que queramos dejar la adjudicación de un contrato a una tecnología indeterminista, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde dejamos? Y nosotros estamos trabajando para llevarlo hasta el límite de lo que la entidad, nuestro cliente, quiere, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no hacer una comparación de ofertas con IA, redactar, ¿no? Informes de adjudicación, informes de valoración con IA, comparando ofertas, que es otra funcionalidad que tenemos, y que a partir de ahí, obviamente, el humano pues, decide si el contrato, pues, si esa redacción es correcta o no, ¿no? Es importante destacar que nosotros les hemos puesto límites. Hay funcionalidades que la herramienta puede desarrollar y que nosotros no queríamos delegar en otros, ¿no? O que ya teníamos herramientas que nos hacían ese trabajo, ¿no? Pues de planificación de todo lo que es nuestra contratación, el desarrollo del proyecto, pues tenemos otras herramientas que utilizamos a nivel corporativo y que nos facilitan esa labor. Y luego, por otro lado, también es importante destacar que la herramienta la queremos para que nos ayude a escribir los pliegos. No delegamos la escritura de los pliegos en la herramienta. Todo eso, al final, es una decisión de quien está escribiendo el documento y que, de hecho, va marcando las directrices de cómo va a ser ese pliego. Pero, claro, la capacidad de desarrollo de ese documento se multiplica, pues, no sé, N veces, ¿no? Por otra parte, ese es otro debate, ¿no? El tema de la valoración de las ofertas. A mí eso me parece mucho más peligroso. Ahí sí que está el valor del conocimiento de los empleados públicos, ¿no? Y la subjetividad o no subjetividad, pero en todo caso los criterios que ellos marcan y que no podemos delegar en ninguna empresa externa a lo que es esa valoración, ¿no? De cómo valoramos las ofertas. Creo que es un tema más delicado y en el que nosotros pues, también hemos puesto de momento una barrera y veremos cómo lo afrontamos, ¿no? Seguramente esa parte la llegaremos a afrontar porque creo que la IA va a estar en cada uno de los procesos de nuestro trabajo, pero creemos que probablemente eso lo tengamos que hacer con otras herramientas, digamos, más autónomas, ¿no? Genial. En cuanto a
validación de pliegos, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos un PPT, un PCAP y queremos compararlo, ¿no? Pues es otra funcionalidad que tenemos en Tendios de, básicamente, tú tienes tus documentos y no necesitas montarte un GPT que, pues, oye, no tiene un sistema de prompting por detrás especializado, un usuario va a usar un GPT, el otro. Nosotros ya garantizamos que esta comparación pues, sigue una reglamentación que acerca mucho la IA a ser una tecnología determinista, de forma que, como podéis ver aquí, básicamente cargando los dos documentos, un PCAP y un PPT, y cargando una serie de categorías que vamos a utilizar para comparar ambos documentos, correspondencia de plazos, consistencia económica técnica, referencias cruzadas y anexos, pues oye, que todo tenga consistencia, ¿no? Entonces aquí, pues en la herramienta veremos que nos va a dar un pequeño informe de si los documentos son consistentes entre ellos, ¿no? Y aquí pues ha encontrado algunas inconsistencias y es capaz de indicar dónde están estas inconsistencias, ¿no? No cuadran los plazos, no cuadran importes y demás, ¿vale? Esta es otra funcionalidad. Entonces, funcionalidades como estas, como veis aquí a la derecha, tenemos un montón, buscador de licitaciones con chatbot, base de datos de resoluciones también, asistente especialista en contratación que de forma didáctica pueda guiar al usuario en cómo contratar qué y cómo se está contratando. En 2026, pues, por ejemplo, un suministro de radares, ¿hay radares as a service? ¿O seguimos comprando radares como suministro, ¿no? Entonces, estas tendencias de mercado y tal, pues oye, nuestro asistente es capaz de informaros en base a la base de datos de licitación recientes, ¿no? Y nada, os dejo por aquí algún vídeo más. Javier, a nivel de alcance de usuarios, apuntabas, nosotros solemos hablar con el Departamento de Contratación Pública de la entidad. Pero yo creo que tú tienes una visión más periférica y que esto puede llegar a gestores, a asesorías jurídicas. ¿Cómo ves? Nosotros, por un lado, en la Administración regional hay un montón de gente que elabora pliegos, el pliego técnico, el administrativo. Evidentemente, cada consejería en la organización de la Administración regional, cada consejería tiene su órgano de contratación y esos son ya usuarios claros. Pero por debajo de ellos, pues igual que nosotros, no somos un órgano de contratación, nuestra dirección general, pero elaboramos un montón de pliegos técnicos, pues en otras áreas de la Administración pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay un montón de gente que elabora pliegos. Entonces, realmente el potencial abarca a todos estos usuarios. Y luego, lo que anticipaba antes es cada pliego que nosotros tratamos de tramitar, de publicar, pasa a una fiscalización del servicio jurídico, pasa a una fiscalización de nuestro propio órgano de contratación, pasa a una fiscalización de la intervención. En definitiva, hay un montón de gente que lo revisa, que además nos quejamos de que nos ponen muchos muros que hay que superar y a veces no nos entienden. En mi visión es que toda esta estructuración documental de los pliegos, análisis, realmente se puede aprovechar para que cuando estén realizando esa labor de fiscalización también esa labor sea mucho más sencilla y que inicialmente, estructurando también cuáles son los criterios de fiscalización que nosotros tenemos que superar, podamos hacer autocomprobaciones de nuestros propios documentos. Estabas comparando ahora, ¿no?, que cuadre, ¿no? Pues a veces es la parte administrativa y la parte técnica en los pliegos que estemos poniendo las mismas cosas, que no haya gazapos de copy-paste que hayamos hecho, ¿no? Hacer esa valoración que a veces el órgano fiscalizador directamente es que lo que nos pasa, oye, que es que habéis puesto cantidades diferentes en un documento y en otro, una tontería como esa, ¿no? Bueno, pues ese tipo de comprobaciones podemos hacerla también a través de una herramienta como esta, ¿no? Genial, genial. Y esto lo lanzaba porque si bien nosotros somos una herramienta especializada en contratación pública, pues lo que nos está pasando es que nos vienen usuarios de todas las funciones dentro de una entidad pública, el técnico de medio ambiente, asesoría jurídica, el de TIC o las personas de contratación, ¿no? Y en función de la entidad, pues unos son más innovadores que otros y es esta evangelización dentro de la entidad lo que básicamente está haciendo que Tendios pues, poco a poco vaya teniendo éxito como una herramienta complementaria a las herramientas actuales que ya tenéis. A modo de reflexión final, ayer, Javier, hablábamos de
hasta dónde pueden llegar las iniciativas públicas con agentes de copilot versus dónde podemos llegar las empresas especializadas, ¿no? ¿Quieres apuntar aquí algo? ¿Alguna idea? ¿Cuál es la estrategia de Asturias en este sentido? Bueno, te comentaba ayer, ¿no? Nosotros, y anticipaba un poco antes, nosotros creemos que hay determinadas tareas que serán sustituidas seguro por inteligencia artificial, pero que tenemos que tener una estrategia clara de cómo queremos sustituir esas tareas, ¿no? Decía antes que todo aquello que sea un conocimiento interno, que sea un conocimiento adquirido en base pues, a haber sacado una oposición, a base de tus años de experiencia en haciendo determinados trabajos, ese conocimiento no lo podemos delegar en productos cerrados. Y en eso estamos trabajando para el desarrollo de agentes IA, de alguna manera propietarios, resumiéndolo mucho, ¿no? Detrás hay una complejidad tecnológica que tampoco me quiero meter ahora. Eso es compatible con que haya determinadas tareas con que exige un conocimiento genérico, como puede ser comparar documentos, ¿no? o extraer información de otros pliegos, de otros documentos que te ayuden a agilizar tu trabajo, que desde luego eso podemos aprovecharnos de productos como el vuestro. Además, por otro lado, creo que la especialización, el conocimiento funcional que podáis ir adquiriendo a la hora de ir perfeccionando vuestra propia herramienta, creo que es un valor añadido sobre lo que tendríamos que hacer nosotros para desarrollar esto, ¿no? El hacer esa inteligencia, esos agentes de manera autónoma, va a exigir trabajo, esfuerzo, recursos, que a lo mejor no merece la pena para algo que no aporta ese valor de conocimiento interno, ¿no? Y que eso tiene mucho más sentido subcontratarlo. Nosotros creemos que además este es un ejemplo claro de colaboración público-privada, que siempre se habla de ello, ¿no? Porque realmente estamos sacando un beneficio a ambas entidades de este proyecto. Por un lado, nosotros estamos consiguiendo adaptar una herramienta que ya existía, que ya aportaba un valor, la estamos consiguiendo adaptar a nuestra manera, a nuestro estilo, a nuestros procesos internos incluso, nuestras medidas de seguridad, que también estamos siendo exigentes y que les estamos requiriendo. Y por otro lado, pues para Attendios es una experiencia de conocimiento de lo que es el mundo de la administración hasta el máximo detalle, ¿no? Y es un valor que están aprovechando para su especialización. Como además esto no es un contrato para toda la vida, ni mucho menos, pues si ellos consiguen hacer un producto fantástico del que nosotros nos podamos aprovechar durante mucho tiempo, pues fenomenal. Y si no lo consiguen o luego se aprovechan de esa posición, pues habrá competencia y que podremos seleccionar de otra manera. Pero desde luego el objetivo es que ambas entidades nos podamos aprovechar del proyecto y que sea un éxito que redunde en la mejora de los servicios para la ciudadanía y en la agilidad de nuestra administración. Totalmente de acuerdo, y para reforzar este mensaje, que parece que la empresa privada en general pues igual tenemos ciertas reticencias, ¿no? Que nuestro esfuerzo, nuestra propiedad intelectual, pues después pues se la lleve la entidad pública y lo exploten con recursos internos y tal. Desde Attendios no pensamos así. Nuestra misión es realmente ayudar a las entidades públicas, no solamente de España, sino de toda Europa, ¿vale? Porque al final, más allá de los idiomas, pues el marco regulatorio de cada país al final es bastante parametrizable a modo de knowledge bases, de AI, y en este sentido, pues encantados de hacer co-desarrollos con entidades públicas que os animéis y que luego podáis usar este desarrollo y mantenerlo de forma autónoma, siempre y cuando nosotros podamos usar ese esfuerzo hecho conjuntamente con vosotros para comercializarlo y que nuestro proyecto privado pues, sea viable y rentable y sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, si en la sala hay alguien interesado en hacer algún tipo de co-desarrollo, algún tipo de colaboración de este tipo, pues aquí tenéis nuestros datos de contacto y mis compañeros estarán ahí en la puerta y en el stand para daros más información, pasaros el contacto y agendar una pequeña demostración online, que es lo que hacemos para que las cosas pues, se empiecen a mover. Muchas gracias, Javier, por la sesión de hoy. Y Albert. Gracias a todos. Gracias.